Bienvenidos y bienvenidas a Lunes de Zapatero. Hoy estamos con una invitada muy especial, es Olga Grace Bear Leiser. Olga, bienvenida a Lunes de Zapatero. Gracias, feliz de estar aquí, muchas gracias. Es muy grato para nosotros, te queremos agradecer de antemano tu cordialidad y tu amabilidad. Olga, vamos a tocar un tema allí fundamental. Y es el tema de tu relación con los libros y la literatura. Entonces te voy a colocar unos referentes. La librería central, que queda en ese pasaje que limita con la iglesia de San Francisco en Bogotá, al frente de Avianco, sí. Correcto, donde tu padre y tu madre iban y se encontraban con los libreros de allí, sí, conversaban, con los señores tú te ibas húngar, al fondo, con los húngar, que eran alemanes. con los húngar, sí. Los famosos húngar. Sí. Tú te ibas al fondo a buscar libros, a leer, empezaste allí como tu incursión en el tema de la lectura, y quiero hablarte de 3 textos. El primer texto, de tu amigo Eduardo Galeano, que no sabía que tú lo conocías. Un segundo texto de Mario Vargas Llosa, que es Conversación en la Catedral, ¿verdad? Y una persona que influye, digamos, en tu formación, que es Gustavo Álvarez Gardiazabal, porque aparte de ser tu profesor, él hace un curso de la literatura del boom latinoamericana, y tú asistes con tu papá y tu mamá. Entonces quiero que nos metamos en ese gran tema que es la pasión tuya por la lectura, por los libros, por todo ese proceso. Sí, en mi casa desde muy chiquitos, yo creo que la gran inversión económica que hacían mis papás con cada peso que les sobraba era comprar libros y discos. Y de hecho mi hermana, la mayor, es pianista, y mi abuela tocaba el piano. ¿Pero era música clásica? Clásica. Mi papá aprendió a tocar piano también. Mi papá tocaba piano, tocaba guitarra, cantaba. Mi madre cantaba hermoso, tenía una voz, decía que parecía a la de su abuela, o sea, era soprano, que lo heredó mi hermana menor también, soprano. Libros y discos. En mi casa esos eran los lujos, ¿sí? Y muy bonito que teníamos una biblioteca abierta. Allí no había, estos son los libros de los niños, estos son los libros de los adultos, esto se puede, esto no se puede. No, era más que una biblioteca, un salón de biblioteca. Si usted entraba a mi casa, por mi casa había regados instrumentos musicales y libros por toda parte, ¿sí? Yo me acuerdo mucho que en un bingo que hicieron en el colegio, tal vez, yo tenía como 9 o 10 años, y yo me gané un tocadiscos. Y yo me acuerdo que el día que me gané el tocadiscos, cuando íbamos en el carro de vuelta a la casa, mi papá dijo: estoy tan feliz porque te ganaste el tocadiscos. Y yo le dije: sí, papi, ya puedo oír a la hora que quiera la música. Y mi papá dijo: no, es que siempre has podido oír la música, pero ahora vas a poder tener tus propios discos. Ya. Y ¿sí? así fue. Y así fue. Entonces, claro, yo ya tenía los discos que se oían en la juventud, ¿no? En la adolescencia, combinado pues con otro tipo de músicas, por supuesto. Pero mi padre siempre las peleas eternas con él era: me rayó el disco o dañó la aguja de diamante. Claro. ¿Sí? Entonces él decía: ahora ya tienes su tocadiscos. Ya no me toque lo mío. No me toque lo mío para que no me probleme con esa aguja. Me acuerdo de la aguja, yo también me acuerdo de la aguja de la aguja de esa. Que los discómanos tenían 5 agujas a veces. Eso. Listo, porque eso a veces había mucho problema. Entonces, eso era lo que había en mi casa. Libros y discos. Libros y música. Sí, y bueno, los libros que has mencionado son libros o autores que son de mi adolescencia. ¿Sí? Eduardo Galeano lo conocí ya en la universidad, primero o segundo semestre, tal vez. Y no lo conocía a él en persona. Sí, primero conocí la obra que él tenía, fundamentalmente fue muy importante, y tampoco lo aprendí en la universidad propiamente dicha, sino que había, en esa época en la universidad, yo estudiaba en la Tadeo, y en las universidades había grupos o grupúsculos de las diferentes tendencias políticas de la época. Y yo me acerqué mucho por una profesora que tuve, la Pulga le decían, me acerqué mucho a la Unión Revolucionaria Socialista, de corte trotskista.
A la de Camilo González Pozo. Camilo González Pozo, que ahí fue cuando conocí también a Camilo. Y entonces, y a Fred Caim y a todos ellos. Caim, sí, bueno, okay. Entonces, me acuerdo que había como reuniones de lectura, y este fue el primer libro que leí con ellos. Habían grupos de estudio. Grupos de estudio. La izquierda se caracterizaba por tener grupos de estudio. Y entonces cuando yo llegué al grupo de estudio, lo primero que me dijeron fue, ¿usted ya leyó este libro? Y yo dije, no lo conozco. Bueno, consígalo. ¿Sí? Y lo leí, y claro, ese libro a mí me cambió la vida. Ese libro me permitió entender, porque a pesar de todo lo que he relatado de mi infancia y mi adolescencia, finalmente crecí en una burbuja, en un colegio privado, el colegio hebreo, actividades con la comunidad judía, tenía amigos católicos también, o sea, amigos no judíos, pero eran los menos. Nos volábamos con mis dos amigas del alma, que todavía, una ya murió, pero fuimos amigas toda la vida, y la otra amiga la conservo aún como mi mejor amiga. Nos volábamos a ver jugar basquetbol a los chicos del Pío 12, y bueno, ahí teníamos sus círculos de amigos y eso, pero finalmente la Colombia profunda o la Latinoamérica profunda todavía era un mundo inexplorado para mí. Y este fue el primer libro que me abrió los ojos sobre la realidad de nuestro subcontinente. Y Vargas Llosa con Conversación en la Catedral. Sí, ese libro me impactó muchísimo, y también me mostró el camino del periodismo con mucha claridad, ¿sí? Y me mostró el camino de las dictaduras, ese camino que había que evitar y combatir, y la persecución a los periodistas, todo este tema también de cómo conectar la cultura y el aprendizaje en el ejercicio periodístico. Los 3 o 4 primeros libros de Vargas Llosa para mí fueron claves. Olga, vamos a hablar de dos improntas tuyas. Una, descubrir la verdad. Y dos, una obsesión adicional a la impronta, contribuir a buscar la paz en mi país. ¿Sí? Digamos de que esos son mis mantras. Esas son tus mantras, tu OM. ¿Sí? Bueno, entonces digamos, y para eso entonces contás una historia alrededor del tema de la paz, el debate, y entonces traíamos a colación el libro de Stanislao, porque Stanislao plantea, dentro de varias, digamos, producciones que tiene Stanislao, de que en Colombia no hemos podido abordar la crítica y el debate como forma de resolver los conflictos, sino que ha sido el aniquilamiento. Y ese sigue siendo un escenario. Sí, claro. ¿Sí? Entonces, te sugiero que en medio de toda esa formación que tienes, de toda la crisis del movimiento estudiantil, o crisis no, los aportes que hace el movimiento estudiantil en la Tadeo, de tu paso fugaz por ya, lo dijiste, con la Pulga Restrepo en la Unión Revolucionaria Socialista, por el trotskismo, de alguna manera. Te quiero preguntar, ¿conociste la obra de Padura del hombre que amaba a los perros? Sí, claro. Qué belleza, ¿no? Sí. Qué belleza esa historia de Trotsky, ¿no? Sí. Para los que fueron trotskistas, yo nunca fui trotskista. No, claro, y yo cuando viví en México, en Ciudad de México, uno de mis paseos favoritos era ir a la casa de Trotsky. Era ir a la casa de Trotsky. Que eso ya en esa época yo ya estaba alejada del trotskismo, pero digamos que como que me llevaba a las nostalgias de la primera juventud, ¿no? Sí, vale. Entonces, Olga, empecemos como a recoger esa impronta y esa obsesión tuya de esos dos, la verdad y contribuir a la paz. Ya sos una periodista, incursionaste en la radio, haces tu tesis con este señor Echeverry Mejía, que había sido director del SENA, y la haces con tu amigo Hernando Puerto. Sí. Tu primera tesis, la tesis de la maestría, la haces con Cecilia Orozco. Correcto. ¿Verdad? Con la ayuda de Carlos Ronderos, ¿sí? Que posteriormente creo que había sido ministro. Fue ministro, sí. Echeverry, ¿sí? La hace sobre el tema, digamos, de la historia de Colombia en audiovisual. Tienen la oportunidad de entrevistar a unos grandes líderes y de preguntar lo que ustedes quieren. Sí. Porque no podían, digamos, ampliarse. Sí, no era biográfica. Entonces, a Pastrana, ¿qué pasó con el fraude electoral? ¿Sí? ¿Qué pasó con el fraude electoral? Entonces, digamos de que hablemos de eso y hablemos de cómo te vas forjando para llegar al 84, que es el año que denominas de la cosecha. Digamos que todo comienza cuando yo estoy trabajando en la radio,
Y en la radio uno tenía que producir 5, 6, 7 notas por noticiero. O sea, uno tenía que hacer como más de 10 temas al día. Y claro, eran pues noticias cortas, una sola entrevistica, muchas veces se hacía por teléfono, etcétera. Salía uno a cubrir diferentes actividades y entonces ahí conseguía, por ejemplo, cuando uno iba al Congreso o a la alcaldía, pues aprovechaba, iba a diferentes lugares y conseguía pues... En una sola. En una sola las noticias del día. Claro, en esa época se trabajaba mucho con fuentes, que era, y uno iba cultivando a las fuentes, iba consiguiendo esas fuentes que le permitían a uno trabajar más a profundidad y con mayor confianza mutua. Entonces, en esa época, pues, yo empezaba a sentir que hacíamos cosas muy superficiales como por cumplir el requisito de tener todas esas noticias ahí, pero que yo tenía que simultáneamente, o sea, no podía dejar de hacer mi trabajo, pero simultáneamente tenía que empezar a investigar más algunas de esas informaciones que yo conseguía, muchas de las cuales incluso no publicaba porque no tenía todavía esas evidencias, esos soportes que necesitaba para hacer bien ese trabajo. Y ahí fue que conocí a Daniel Samper Pizarro. Yo empecé como a investigar, me sensibilicé mucho con el tema del caso Watergate, que terminó con la renuncia de Richard Nixon a la presidencia de los Estados Unidos, y vi que había una ola que había impactado al periodismo latinoamericano, que era empezar a investigar mejor los temas. Entonces empecé a mirar quiénes estaban investigando, y claro, Daniel Samper Pizarro con la unidad investigativa del Tiempo. Ese era un modelo casi que copiado del Washington Post, pero que traído a Colombia era una cosa impresionante. Y él había logrado una autonomía de la familia Santos que le permitía publicar independientemente de si eran amigos o no eran amigos, porque Enrique y Hernando Santos, en medio de todos sus compromisos partidistas y políticos, habían comprendido que el periodismo estaba cambiando y que los medios de comunicación ya no eran el órgano informativo de una postura política o de una tendencia o de unos amigos o de una clase social, sino que tenían que ser empresas periodísticas en donde la diversidad ideológica y la diversidad temática pues confluyeran. Se iba perfilando como una visión de contrapoder, claro, ¿no? De exacto, contrapoder, el periodismo sí. como contrapoder. Aunque en el tiempo no llegaba Sí, tanto, sí, pero digamos por lo menos de veeduría. Sí. Entonces le permitieron a Daniel Samper Pizarro pues hacer su unidad investigativa. Y yo un día fui al Tiempo, en esa época era fácil entrar a los medios, no era como hoy en día, que hablar con un periodista es imposible si uno va al medio de comunicación. ¿Quedaba en la séptima todavía, Olga? Quedaba en la séptima. No, ya quedaba en la sede nueva. En la 26. Sí, acababan de mudarse. Entonces yo me fui a la oficina de Daniel y me le presenté y le dije, pues mi nombre es tal y yo creo que le puedo prestar a usted un servicio y usted me da una contraprestación. Y me dijo, ¿y cuál es ese servicio? Pues le dije, trabajo en Todelar, bla, bla, bla. Le dije, si usted va a buscar un documento, un papel, una evidencia, algo que necesite, Daniel Samper Pizarro todo el mundo lo conoce y le cierran las puertas y le plantean dificultades y todo. Pero si voy yo. Pero una estudiante universitaria que nadie conoce, que habla en la radio, nadie sabe quién es uno. Yo le puedo ayudar a conseguir información. La contraprestación es que cuando la investigación salga, yo la publico en Todelar. El mismo día que la investigación salga. Y Daniel me dijo, bueno, ensayemos. Y empezamos con una investigación contra el ministro de Obras, Humberto Salcedo Collante, a quien le decían el doctor 10%. Hoy 10% es mucho imbécil, si pide solo el 10%, ¿no? Pero en esa época pedir el 10% de comisión por obras era una cosa tremenda. Sí, había todavía un criterio de respeto por los recursos estatales. Y empezamos a hacer esa investigación y el ministro se cayó, tuvo que renunciar finalmente. Y ahí empezamos a trabajar un poco juntos. Daniel Samper, cuando le pedí que hiciera el prólogo de mi libro A bordo de mí misma, yo conté esta historia. Y entonces cuando me dijo el editor Gustavo Mauricio García, ¿quién quieres que haga el prólogo? Yo le dije, porque se va a sorprender, Daniel Samper. Y cuando Daniel Samper leyó el libro, él me llamó y me dijo, ay,
yo no sabía que esa misma era usted. O sea, que Olga Bear es esa niñita emblullinada, bonita, que venía aquí ay, es la misma. Pensaba que era otra. Claro, pues se le había olvidado incluso ese, ni me acordaba que eso había pasado. Porque claro, eso duró un año por ahí, y después de eso yo me fui a trabajar a la televisión. Y ya durante un tiempo, o sea, durante mucho tiempo él no volvió a saber de mí. No nos volvimos a ver. Y ya después él conoció a Olga Bear, pero él no se acordaba muy bien. O sea, no ligó que eran esas dos personas. Y claro, él fue uno de mis grandes maestros, porque aprendí la carpintería de la investigación con él. ¿Qué pasó con Jesús Martín Barbero en la TADEO? ¿Tú tuviste como referencia, lo conociste? Claro, lo que pasa es que cuando yo entré a la universidad, más o menos como a la semana o a los 15 días de estar yo en la Facultad de Comunicación, que él era el decano, a él lo echaron de la universidad, echaron a una buena cantidad de profesores, decanos y bueno, diferentes, incluso estudiantes también, porque los vinculaban como con la izquierda, y en esa época el macartismo pues era tremendo ser de izquierda, a pesar de que ya en Colombia había toda una ebullición de las nuevas ideas, pero todavía esa cosa liberal conservadora contra todo lo demás estaba muy vigente, a pesar de que el Frente Nacional ya se había acabado. Y empezaba el gobierno de Alfonso López Michelsen. Estaba en la primera parte de su gobierno, el año 75. Entonces, nosotros hicimos una huelga, pero la perdimos. O sea, yo al entrar a la universidad, a los 15 días se estalla la huelga. ¿Estaba en huelga? Sí, pero yo no participé mucho en la huelga. Yo estaba un poquito perdida ahí, no sabía bien cómo era la cosa, pero pues apoyábamos porque entendíamos, ni siquiera sabía muy bien quién era Jesús Martín Barbero. Conocí quién era a partir de ahí, además porque echaron al rector, que era una persona muy comprometida con que la universidad fuera una universidad muy liberal, y la conservatizaron mucho. Entonces, ahí fue cuando él se vino para Cali y creó la Facultad de Comunicación de la Universidad del Valle. Sí. Después de eso, claro, nos vimos en algunas ocasiones. No éramos los así amigos estrechos, porque además él vivía en Cali, yo vivía en Bogotá, pero con él y su esposa tan hermosa, tan solidaria, tan compañera, nos vimos en algunas ocasiones. Un día fui a almorzar a su casa, ya en Bogotá, ya él había vuelto a Bogotá. Y sí, lamenté mucho su muerte, pero además pues lo leí, lo estudié mucho y lo enseño mucho en la cátedra. Olga, estamos hablando de cómo fue tu relación con Eduardo Galeano frente a un tema puntual. Hay un momento de tu carrera profesional que estás trabajando un texto y hablas con él, y entonces él te comenta algo. Bueno, yo la obra completa hasta el momento de Eduardo Galeano pues la conocí, pero yo no tenía una amistad con él. Yo tenía un amigo que se llamaba, ya murió, David Sánchez Juliao, sí, que fue un gran... El Flecha. Gran autor, costumbrista. Y con David nos veíamos. Hubo una época en que él vivía en la calle 19 como con tercera o cuarta, y yo vivía también por esa zona y nos veíamos mucho. Después yo ya me fui a vivir a otra parte, pero seguimos cultivando esa amistad. Y un día David me dijo, necesito que el sábado vengas a mi casa porque hay un almuerzo y te voy a presentar a una persona. Él sabía que yo adoraba los libros de Eduardo y que lo seguía mucho su trayectoria. Y el almuerzo era con Eduardo Galeano. Y nos hicimos íntimos amigos por una circunstancia muy chistosa. Y es que David preparó un sancocho de ¿cómo es que se llama? De bocachico, que es un pescado que tiene mucha espina. Y estos costeños se lo comen y botan las espinas y son maravillosos como se comen un bocachico. Pero uno pues por aquí todo calentano, pero del interior, me pasé una espina. Y Eduardo Galeano me llevó al hospital. Y en todas esas horas... Estuvimos grabando. Estuve hablando, pues. Estuvimos medio conversando y todo eso.
en el Hospital San Ignacio de la Universidad Javeriana, y David Sánchez Juliado se fue para la séptima y compró pan, y compró papa salada, y compró de todo, y me hacían comer de todo eso para pasar la espina. Pero yo seguía sintiendo, y el doctor me dijo, pues entonces hay que operar la tráquea, no sé qué. Y yo dije, no, yo no me voy a dejar operar de nadie. Y Eduardo me dijo, no, comete todo esto, y yo creo que lo que te queda es como la herida, la sensación de que la tenés. Y entonces duramos como hasta las 10 de la noche, o sea, fue una cosa que fueron como 10 horas. Hablando. No solamente hablando, sino que en una cosa tan íntima como es ir con una persona a salvarle la vida en un hospital. Y eso, después de eso quedamos, mejor dicho, los amigos del alma. En esa época, él estaba haciendo su trilogía de las Memorias del Fuego. Había publicado la primera, y en la segunda tenía algunos microcapítulos sobre temas de Colombia. Entonces, él me pidió que si yo le podía ayudar en la consecución de alguna información, y no tanto en la escritura, sino como revisar que no hubiera un error, digamos, cometido por falta de conocimiento de nuestra cultura propia, porque cuando uno escribe sobre un país extranjero, pues puede cometer errores, que la terminología estuviera adecuada, que fuera apropiada para narrar unas historias, unos microrelatos sobre Colombia. Aprendí el tema de los microrelatos, qué cosa tan maravillosa. Y yo le ayudé para el volumen 2 y el volumen 3 de Memorias del Fuego. Hay una cosa que me impactó muchísimo fue cuando conseguí, sobre todo el segundo libro de Memorias, y me vi en los agradecimientos, y yo, Dios mío, que Eduardo Galeano le dé a uno las gracias, mejor dicho, eso es una lotería, ¿cierto? Entonces, después de eso yo me fui exiliada a México. Eso fue, digamos que yo estaría hablando, nos vimos 2 o 3 veces después de eso en diferentes eventos. ¿Tu primer exilio? Sí, en México. Y entonces ya ahí manteníamos correspondencia, además porque él se había ido a vivir a España, a Barcelona. Entonces manteníamos esa correspondencia México-Barcelona, cartas que todavía atesoro. Y siempre, él escribía siempre muy breve. Mandaba una postal, la metía en un sobre, escribía 4 o 5 palabras, siempre pintaba un cerdito con una flor y ya. Y nos veíamos en encuentros, en diferentes eventos, y manteníamos en el último tiempo una conversación por fax, porque era más fácil por fax. Entonces, él estaba en Montevideo cuando yo le mandé un fax diciéndole, mira, he encontrado una cosa muy interesante aquí en México, y es que hay exiliados de toda parte de Latinoamérica. Yo creo que yo puedo hacer un libro sobre el exilio de uruguayos, chilenos, paraguayos, brasileros, centroamericanos, colombianos, que hemos tenido que huir por la represión. Y le mandé la idea a quienes iban a ser los entrevistados, como pues además entrevistados como Miguel Bonazo, que después de la dictadura fue ministro y un gran escritor en Argentina, o sea, tenía gente de altura. Y le mandé eso, le mandé como un esqueleto de lo que yo pensaba hacer, y cuando sonó el teléfono yo dije, pues, ¿quién será? Y contesté y era Eduardo. Dije, uy, me va a matar. Porque por un fax, devolver llamada telefónica, que en esa época, acuérdense lo que valían las llamadas telefónicas internacionales. Y me dijo, Olga, tenés que hacer el libro del Palacio de Justicia. Le dije, pero Eduardo, ¿cómo hago para hacer la investigación? O sea, no había el internet que hay hoy en día. Hoy, por ejemplo, hoy en día, todos esos informes de comisiones de la verdad, incluso las indagatorias, declaraciones y demás, todo eso está digitalizado, todo eso es conseguible a través de internet o de recursos digitales. En esa época no. Entonces, en esa época todo era impreso en papel. ¿Qué te dijo? Y me dijo, todo el mundo va a querer hablar, hasta los militares. ¿Y tuvo razón? Conseguite $10,000. ¿Te los puedes conseguir? Le dije, me los consigo. ¿Qué se necesita? ¿Para qué? Me dijo, para que paguen los pasajes, los alojamientos, la comida. Y pasajes tuyos o pasajes de otras personas. Todo el mundo va a querer hablar, hasta los militares. Porque ahí hay una verdad oficial que hiere, que duele. Porque todo el mundo sabe que
esa verdad oficial es igual a mentira. Eso es fabricado. Y vos tenés que contar la verdad. Y sí, así fue. Así fue. Fue el mejor consejo que me dio en la vida y que sirvió para publicar este libro, Noches de Humo. Noches de Humo. Sí. Olga, retomemos el tema de tu obsesión por la paz. ¿Cuál es tu visión hoy sobre el tema de la paz en Colombia? Después de haber transcurrido tu vida, de haber jugado un papel protagónico en términos de lo que fueron los textos, las relaciones, lo que hiciste, lo que has visto, las expectativas que estuviste en el 84, en el año de Betancur, que todos tuvimos una ilusión, ¿sí? Las frustraciones, ¿verdad? El tema de las víctimas, el recrudecimiento de la violencia, ¿sí? Sí. Mira, yo creo que son dos cosas paralelas que tienen que ir caminando. En primer lugar, salvar lo salvable de la paz. Cuando digo salvar lo salvable, no me estoy refiriendo solamente a lo de las FARC, que es una tragedia que la primera parte del posconflicto haya sucedido en medio del uribismo. Siempre se decía que los posconflictos históricamente duran aproximadamente 10 años, ya perdimos 4 de esos 10 años. Estamos menos 4. Estamos menos 4, pero además este país está deshecho. Este país, cualquiera que gane, se va a demorar, él y sus siguientes 2 o 3 sucesores, gobiernos, para poder medio reconstruir lo que teníamos en 2018, que no era lo mejor, pero lo que teníamos, reconstruir eso después de estos 4 años desastrosos, nos va a costar más de una década, ¿sí? Entonces, gane quien gane. Esto es algo que yo no puedo decir, porque siempre soy positiva, que no tiene reversa, no voy a decirlo, pero voy a decir que reconstruir esto es una tarea de titanes y que no depende solo de un presidente, de quien esté en el poder, sino que depende de todos los que estamos interesados en que esto salga adelante. Entonces, por un lado, creo eso, creo que hay que salvar lo salvable y volver a esos acuerdos, sobre todo a los acuerdos con las FARC, pero también respetar los ejercicios de cumplir con lo pactado de gente que estuvo en el M-19, en el EPL, en Patria Libre, en el Quintín Lama, inclusive están matando a todos los indígenas y a todos los campesinos, sobre todo en el departamento del Cauca. Entonces, y en Arauca, y en Catatumbo, y en todos estos lados. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es como decir, basta ya, como decía el informe del Centro de Memoria, no vas con esto. Tenemos que salvar lo que se pueda salvar de esto, volver atrás, así como a veces decimos el año 2020 es como si no hubiera existido, como si hubiera habido una pausa y tenemos a veces que ligar el 19 con el 21 porque en ese 20 se perdió ese año. Asimismo tendríamos que decir que estos 4 años se perdieron y tenemos que volver a pensar en el respeto por la vida, por los derechos humanos, lo que está pactado, intentar cumplirlo. Pero por otro lado, yo creo que en Colombia nunca va a haber paz mientras los amos de la guerra no entiendan que la guerra no es un camino posible. Y además la guerra es un negocio para ellos. Ah, no, claro, los amos de la guerra lo tienen muy claro, es perpetuarse en el poder, pero además aniquilar a todo el adversario para poder perpetuarse en el poder. Entonces, por ejemplo, yo oigo incluso ideas que no vienen de la derecha, que vienen del centro. Hace unos días Ingrid Betancourt dijo en medio de una entrevista que una de sus propuestas de gobierno era crear como unas ciudades satélites que tuvieran todos los recursos de todo tipo para hacer unas ciudades viables, manejables. O sea, yo cuando pienso en una Curitiba, en una ciudad donde todo funciona, todo es bello, todo es amor, todo es maravilloso, ¿cierto? Para que a esas ciudades se vayan los 8 millones de desplazados con sus familias y no tengan que vivir en estos cordones de miseria y muerte en las grandes ciudades. Y yo digo, ¿cómo es posible que un candidato presidencial proponga eso? O sea, es perpetuar el desplazamiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona consciente? Devolver lo quitado, devolver lo robado,
devolverlo despojado. Claro, legitimar esa violencia, que ha significado recomposición de estructuras Claro, de la claro, tierra. claro. ¿Sí? Bueno, eso de pronto ya no es posible en un 100%, ¿sí? Además porque existen esas normas que cita mucho María Fernanda Cabal, que son los compradores de buena fe. Pero entonces, que ahora lo rebatió claro, el exgobernador de Córdoba. Ajá, De Córdoba, Benito. porque Sí. evidenció que fue toda una intimidación. Claro. Fue producto de la intimidación Sí, del del fondo. paramilitarismo. Exacto. Entonces, yo creo que eso ideas como esas perpetúan el despojo. Pase la página. Claro, pase la página y sálvese quien pueda y mire a ver usted qué le adjudican para que viva en una cajita de fósforos Como dice en una Fajardo, ciudad nueva. pase la página. Pase la página. Pase la Entonces página. yo creo que la página, como lo decía otra persona del centro, que es Juan Manuel Galán, uno no puede pasar la página sin leer la página. Entonces la tenemos que leer y tenemos que devolver esa página. Después de leerla, la tenemos que devolver para que podamos lograr una verdadera paz social en este país.